Hola a todos, bienvenidos a Conurbano Galáctico. Esta es la previa para Boba Fett y arranca de esta manera. Esta previa a la serie de The Book of Boba Fett no la voy a estar haciendo yo solo, estoy acompañado por mi gran amigo y la persona más fanática de Boba Fett que conozco en todo el universo y otros universos también, el señor Gonzafer 7. ¿Cómo va, Jules? Muchas gracias por la invitación. No sé si el fan más grande, sí te puedo decir que Boba está definitivamente entre mi top 3 de personajes preferidos de todo el universo expandido, Legends, todo lo que vos quieras. Definitivamente creo que desde que soy muy chico, creo que probablemente, no quiero mentir, pero desde la primera vez que vi Empire, dije, este personaje es para mí, es mi personaje. Es que Boba Fett tiene tanto material, vamos a estar hablando de todo eso, de todo el lore que hay atrás, de todo el ruido que se generó alrededor, el hype que se generó alrededor desde su primera aparición. Así que creo que tenemos un montón de cosas para hablar de Boba Fett y me gustaría arrancar referenciando algo que salió hace muy poquito en una entrevista que hizo Robert Rodríguez, Dave Filoni, Jon Favreau, todos los que participaron de hacer esta serie, donde primero revelaron que los trailers de la serie que salieron solo estaban usando escenas de la primera mitad del primer episodio, porque cualquier cosa de después de eso sería revelar demasiado. Contame, Gon, ¿qué sensación te da esto y qué expectativas tenés para la serie? Uf, primero muchísima emoción, porque si no es la serie que más estuve esperando desde que se anunció, pega en el palo, por todo lo que ya dije antes. O sea, Boba es uno de mis personajes preferidos. Y más allá de eso también, independientemente de que ya tuvimos Mandalorian, ¿no? Pero todo el universo de Mandalore, todo el universo de los Mandalorianos en general, es algo que a mí me interesa mucho. Creo que es un universo que, si bien se empezó a explorar más en Clone Wars, en Rebels, como que vimos muchas cosas más de Mandalore, todavía hay muchísimo para contar. Y no solo eso, sino que una de mis expectativas o uno de los puntos que más espero de Book of Boba Fett es que se recanonice y que se vuelva de alguna vez a explicar cómo sobrevivió Boba al Sarlacc Pit, ¿no? Totalmente. Creo que es algo que todos los fans estamos esperando, queremos saber qué pasó, con lujo de detalles, y creo que, no sé si, no sé si lo vamos a ver en escenas, pero creo que va a haber alguna referencia o probablemente se juegue bastante con eso, porque es uno de los puntos más importantes. Incluso con el viejo canon y demás, se habían ya hecho algunos intentos de conectar cómo fue la historia de cómo sobrevivió Buffett, porque si no, obviamente lo ibas a perder después de Return. Y bueno, nadie lo quería perder, obviamente. En el universo expandido quería seguir explorando la historia de Boba y también un poco el mundo mandaloriano. Así que estoy con muchas expectativas, no solo para ver eso, sino también para ver un Boba Fett distinto, porque si Sí. vimos lo poquito que vimos en los trailers, lo poquito que vimos en el final, eh, nos deja ver un Boba, el Boba Fett de Mandalorian me refiero, ¿no? Nos Sí, deja ver un sí. Boba Fett completamente distinto, mucho más adulto, la vida lo ha cagado a palos, si se quiere de cierta manera, ¿no? Entonces, es un personaje que evolucionó mucho desde la última vez que lo vimos. Y de nuevo, lo poco que lo vimos en Empire nos deja un espacio gigante, ¿no? Total. Para desarrollarlo. Es que creo que yo especulo que es algo que los mismos productores de la serie se plantearon. Hay como tres etapas muy diferentes de Boba. Ujú. Me parece que tenemos el Boba pre-trilogía original, que se exploró en Clone Wars, dentro del canon, digo, que tiene un montón, tipo cuando era chico, con un montón de matices súper interesantes. Tenemos el Boba Fett, el primero que conocimos, el de la trilogía original, que es
es cool por donde lo veas. O sea, también remito a una frase que dijo Robert Rodríguez esta semana, que él contaba que no le gusta mucho usar personajes que no son suyos, porque en general no tenés libertad para hacer muchas cosas, pero que sentía que con Boba Fett eso no pasa, porque mientras vos lo hagas cool, mientras hagas que no se vea como un tonto, puedes hacer lo que quieras con él. Entonces como que eso le Total. gustaba. Esa etapa, y me parece que el que vamos a ver ahora, el que empezamos a ver en The Mandalorian y vamos a ver ahora en The Book of Boba Fett, es medio como una síntesis entre esos dos, me parece que vamos a ver. Parece que vamos a ver ese Boba que cuando tiene que pelear, cuando tipo tiene que hacer las cosas, es cool, es absolutamente badass, puede tipo matar a todos, romper a todos, puede hacer lo que haya que hacer, pero al mismo tiempo vamos a empezar a investigar, a profundizar en los matices que ya habían aparecido cuando era chico y que me parece que, como vos decís, el sobrevivir al Sarlacc Pit es crucial en eso, como que le cambió la cabeza completamente. No quiero ir tan lejos como para llamarlo arco de redención, porque tampoco creo que haya que redimirse de nada, ¿no? Pero me parece que te da la posibilidad, justamente al ser un personaje que fue tan, y de nuevo entre muchísimas comillas, superficial o que se tocó de Sí. una manera tangencial, digamos, en la trilogía original, eh, te deja un arenero, un mundo de posibilidades infinito prácticamente para que puedas contar lo que vos quieras. Creo que nos da esa posibilidad en Book of Boba Fett de, aparte lo vemos medio como un warlord, ¿no? Tipo Sí. el capo de la mafia, digamos, por decirlo de alguna manera, que es un rol que le sienta como anillo al dedo, ¿no? Totalmente, y eso también me parece que es un cambio de perspectiva interesante, porque ahora tipo hablemos un poco más de todo esto que tiene que ver un poco con la psiquis del personaje, cómo se fue explorando a través de las Mm. épocas. Si vos mirás la versión de él que es puramente cool en la trilogía original y que se replicó mucho de eso en el material expandido canon. Digo, este año tuvimos War of the Bounty Hunters, el cómic crossover entre todos los otros cómics que está sacando Star Wars, donde el protagonista fue él. Y vos lo lees y es un personaje que se sostiene dentro de lo que es en esa época. Es cool. El chabón tiene un solo código que es tipo, yo tenía una recompensa, yo tenía que entregar una recompensa que era Han Solo, me la robaron y voy a hacer lo que sea para ir y entregar yo esa recompensa. Porque digo, en el cómic hay uno de los que en un momento empiezan a apostar a ver quién se queda con Han Solo es Jabba mismo, que era quien se lo estaba llevando. A él no le importa, él tiene que entregar a Han porque era su trabajo y lo tiene que cumplir. Y ese era su único código. Ahora me parece que en la serie vamos a verlo experimentar otro código y tratar de contagiar en otros crime lords, en otros bounty hunters, un nuevo código. ¿Qué es este cambio que él menciona en el tráiler, ¿no? El pase del miedo al respeto. Sí, incluso podemos ir todavía más profundo, ¿no? Porque eh, se nos vienen viejas preguntas de qué es ser un mandaloriano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es También. el código mandaloriano? ¿Boba Fett es un mandaloriano? ¿No lo es? Porque si vamos a los orígenes del personaje, si quieren los podemos, y creo que esto ya se ha como canonizado de cierta manera en Mandalorian, con Jango y con Boba como foundlings, ¿no? De los Sí, sí. mandalorianos, o sea, como Adoptados. adoptados, exactamente, dentro del gran clan mandaloriano, por decirlo de alguna manera. Y creo que también se va a jugar mucho con eso, porque si sabemos que hay algo que es como fijan en los mandalorianos, ¿no? Es esta cuestión del código, ¿no? Del Sí. honor, de vivir tu vida a través de un código súper estricto y a la vez bastante laxo, ¿no? Porque entre clanes y clanes. Es distinto. Es totalmente distinto, tal cual. ¿Qué representa ser un Mandalorian? Incluso en los orígenes, ahí por ahí es algo que vamos a charlar un poco después, ¿no? Pero en los orígenes, cuando se crea Boba Fett, que obviamente todavía no se hablaba de Mandalor, no estaba todavía diseñado, ¿no? O pensado de esa manera. Pero se los linkeaba o se los conectaba mucho con esta cuestión tribal, ¿no? De cultura marcial, de Sí. guerreros, ¿no? Muy espartanos, si se quiere. Entonces, me parece que va a ser muy interesante ver cómo Boba encuentra su propio código, ¿no? ¿Cuál es Sí. su código ahora? Además del código, como dijiste vos en War of the Bounty Hunter, por ejemplo, que es tipo terminar mi contrato o cumplir, ¿no? Mi Sí. honor está en cumplir mi contrato.
Entonces es lo único que voy a hacer y es lo único que me interesa, terminarlo. Creo que eso va a cambiar un poco, porque obviamente, además de toda la edad y todos los años que le pasó, fueron las circunstancias también, ¿no? Total. Que lo fueron llevando a ese lugar, porque no es el mismo lugar que en el que está ahora, en el que estaba en ese momento cuando un cazarrecompensas, ¿no? Por ahí en busca de gloria, bueno, o también encontrar su lugar en el universo. Totalmente. Y eso que mencionás también es súper interesante para pensar qué puede traerle Boba Fett a esta especie de Mandoverse que se está armando entre The Mandalorian, ahora Book of Boba Fett, lo que va a ser la serie Ahsoka. En su momento lo que iba a ser Rangers of the New Republic, que ahora está Sí. cancelada, pero que digo, probablemente tengamos alguna otra serie que se sube más adelante. Y por lo menos en lo que es la esquina de mando y estas cosas que vos mencionás de los distintos clanes, a mí algo que cuando veía un poco las idas y vueltas, como vos mencionabas, del origen de Boba Fett y si son mandalorianos y no, una de las cosas que se resaltan es cuando en Clone Wars el gran almirante Almec, que es el primer ministro Almec, perdón, que es el que dirige todo en Mandalore en la época de las Clone Wars, tipo, niega que el chabón sea mandaloriano. Lo niega absolutamente. Y eso en su momento era canon, ahora la recanonización de estos foundlings también le da una perspectiva medio racista a ese grupo que dominaba Mandalore en ese momento, que no quería que los adoptados se consideren mandalorianos. Entonces me parece Total. que también empieza a atraer cuando eventualmente llegue lo que seguramente va a pasar en The Mandalorian en algún momento, que es recuperar Mandalore, va a ser súper Exacto. interesante cómo se ajusta la sociedad a este tipo de cuestiones también racistas que la propia sociedad tuvo. Y me parece que Boba va a tener que ver mucho con eso y va a estar buenísimo. Incluso me imagino que aparezcan células del viejo credo mandaloriano, ¿no? O sea, Sí, que se rijan bajo el viejo o el antiguo código, ¿no? Por ahí un código más de guerra, más de la supervivencia del más apto, si se quiere, ¿no? Del más fuerte. El más fuerte tiene el derecho a conquistar a los más débiles, ¿no? Que eran como las viejas, sí, como el viejo credo mandaloriano, si se quiere, o la vieja The Old Way, vamos a decirlo de alguna manera. totalmente. Incluso me imagino hay puntos de interesantes narrativos, ¿no? O choque de fuerzas, la recuperación de Mandalore, por ejemplo, el nuevo orden, ¿no? Cómo va a funcionar. Este, nada, creo que Book of Boba Fett abre un montón de puertas y creo que también puede ser un puente muy interesante entre por ahí una narrativa más encapsulada, como fue el Mando, ¿no? O sea, las dos temporadas de Mandalorian, que por ahí fue una historia un poco más encapsulada en el misterio de Grogu y bueno, expandir un poquito a Mandalore, creo que acá puede servir como puente para ir Total. todavía mucho más allá, ¿no? Y conectar muchas cosas, que creo que también es un poco la idea, ¿no? Esta idea que tienen, como dijiste vos antes, del Mandoverse. Me parece que creo que va por ahí, ¿no? O sea, que la Total. intención está ahí por ese lado. Sí, y sumo a eso un tipo ya entrando a niveles de teoría falopa importantes, pero es una que viene en internet que me parece que es súper aplicable. También sabemos que este Mandoverse está yendo a un evento crossover entre todas las series, del cual probablemente por la talla del villano vaya a ser Thrawn, el gran almirante Thrawn, que ya fue ticiado en The Mandalorian, que Sí. por si no lo conocen, es un villano de la época de Legends, uno de los más importantes en los libros, que fue recanonizado en Star Wars Rebels, que ya tuvo dos trilogías de libros canon donde lo profundizaron y que ya sabemos que va a hacer su debut en series live action, posiblemente en Ahsoka. Y una de las teorías que está dando vueltas es que en los primeros libros donde aparece Thrawn, en la trilogía de Heir to Empire, que también son tipo los primeros libros del universo expandido, los que Sí. desencadenaron el universo expandido, los Crime Lords, los Bounty Hunters, juegan un papel en esos libros y juegan un papel unidos, como una alianza. Entonces no es casual que Boba Fett esté volviendo a Tatooine para unir a los Crime Lords, para liderarlos. Yo creo que también viene por ese lado. Hay un motivo hacia el crossover que Boba Fett va a cumplir por ese lado también. Sí, como una especie de guild, ¿no? Sí, Como de clan de Bounty Hunters. Sí, sí, creo que ya la imagen final de Boba sentándose en el sillón y ya respira eso, ¿no? Es total. como que exuda esa energía. Para mí Total. es la energía de Crime Lord. Este, pero creo que con un giro.
O sea, no es lo mismo los Bounty Hunters o lo que O yo creo, ¿no? Java Creo, mismo, sí. o Java mismo totalmente. Creo que él viene como, obviamente, manejándose en ese inframundo, submundo, si se quiere, de crimen organizado y demás, pero con un giro, ¿no? Creo que ahí puede entrar el giro este del código de los mandalorianos, creo que puede ir por ahí un poco más. Incluso me lo imagino, no sé, trabajando con otras fuerzas, ¿no? Que por ahí, viste, ser aliados inesperados con alguna otra fuerza, no lo sé. Me gustaría ver si la realidad es que es algo muy incierto en este Total. momento. Un poco de esto que estás diciendo, también me parece súper interesante charlar sobre esta primera etapa de Boba, ¿no? La que vemos un poco en Clone Wars, la que vemos cuando él era chico, porque ahí hay como una cosa que él tiene y después pierde para la época. Pierde como parte de su desarrollo, no digo que se olvidaron, que es cuando lo ves en Clone Wars tiene como un código justamente donde, por ejemplo, no quiere matar más de lo necesario, o incluso no quiere matar a nadie, quiere tratar de hacer las cosas sin matar, por ejemplo. Como que tiene esa barrera todavía, no sé si por ser niño o por alguna cuestión que le enseña Django, que es súper interesante, que después pierde lo que dio en su desarrollo, ya para cuando lo vemos en la trilogía original, que como decimos, su código pasa a ser tengo que matar, lo que me importa a mí es cumplir mi contrato. Y hablaba un poco de síntesis porque me parece que va a ser súper interesante ver si algo de eso se cuela en esta nueva personalidad de él, si su código tiene este tipo de límites. Creo que un poco lo vemos cuando él se plantea con Mando tipo, no, tipo, yo te voy a ayudar a rescatar a Grogu. Tipo, Sí. yo te lo debo, yo te voy a ayudar. Empezamos a ver esos tintes, esos matices. Y me interesa también, ¿no? Pensar un poco, bueno, ¿cómo es este Boba Fett más humano? ¿Dónde están esos grises? ¿Y cuál fue el punto también, ¿no? ¿Cuál fue el punto de quiebre entre los dos? Yo creo que definitivamente la muerte de su padre es uno de los puntos que lo terminan de definir también, ¿no? Recuerda esa escena cuando agarra el casco, Sí, ¿no? Bueno, creo que ese es uno de los puntos también que ayudan a terminar de definir esa identidad mandaloriana, si se quiere, hasta cierto punto, ¿no? De tradición por ahí, sin sí, ser estrictamente de Mandalore, ¿no? Como dijimos antes de Foundlings. Yo creo que esa parte más humana viene un poco de la mano, creo que como representación por ahí de la niñez y tratar de darle un poco más de profundidad o darle otro tipo de foco o de visión al personaje, ¿no? Porque nosotros hasta antes de Clone Wars, digamos, teníamos esa visión de la trilogía original de Boba, de, como dijimos antes, un gunslinger, ¿no? Tipo un cazarrecompensas mucho más frío, mucho más calculador, villano si se quiere hasta cierto punto, total, ¿no? sí. Eh, Creo que está bueno, o imagino que en ese momento cuando hicieron ese pequeño arco en Clone Wars, creo que la búsqueda era mostrar que había una persona, un humano Total. detrás del casco y de la armadura, ¿no? Darle un poco de profundidad, porque si recordamos, hasta antes de la trilogía, digamos, de Clone Wars, obviamente de las precuelas, Sí, no habíamos visto nunca nada. O sea, siempre lo vimos con armadura. total. Tranquilamente podría ser un robot, Total. porque siempre lo vemos con armadura, que también es parte de la mística del personaje y otro de los puntos que creo que lo ha hecho tan popular en ese momento. Por eso yo creo que en Clone Wars iba un poco más por ese lado, tratar de mostrar la humildad detrás de la armadura, la humanidad. No sé bien cómo lo vamos a conectar, pero yo creo que el boba de hoy está un poco más relacionado al boba pequeño, Sí. o quiero creer yo, que va a ir más por ese lado humano. Incluso verlo sin el casco, sin armadura todo el tiempo, es un poco una- como un indicio, ¿no? De que quieren ir por un lado un poco más humano, o por lo menos a mí me da esa impresión. Eh, Así que bueno, nada, de nuevo, estamos todos hablando de no sé, de misterio por ahora, ¿no? Total, Porque sí, son sí. cosas que todavía no sabemos qué va a pasar, son teorías o por lo menos impresiones que tenemos. Pero yo creo que en Clone Wars, volviendo a la pregunta, s- creo que quería reflejar un poco el tema de la niñez, ¿no? Me parece, Sí. o hacerlo un poquito más humano. Este, Incluso también a veces yo lo pienso, ¿no? El punto de inflexión cuando matan a Django y demás evidentemente es como un punto en el que te define a futuro, ¿no? Es como Total. medio, como dije Bueno, antes, el punto de inflexión en la historia. y en esos capítulos también de Clone Wars seguían por eso, porque
sobre todo en los primeros, creo que son 3 arcos, y en los primeros 2 es Boba buscando venganza. Es Boba Venganza, tratando de totalmente, matar sí. a Mace Windu. Total. El último arco ya lo muestra más en el modo Bounty Hunter, aunque todavía no quiere matar, que es medio como esa transición. Incluso hubo un cuarto arco que no se llegó a hacer, donde Boba directamente entrenaba con Cad Bane, que creo que también ese hubiese sido un poco el pasaje del Boba niño al Boba adulto que vemos en la trilogía original, y que, Claro. de vuelta, ya que estamos en el terreno de la especulación, es algo que todavía podemos llegar a ver en The Bad Batch, que me parece que es cantado, que eventualmente Boba Fett va a Sí, sí. aparecer. Yo creo que sí. Entonces va súper por ese lado. Otra cosa que quería mencionar, donde también se trata un poco de estos temas, es que ahora salieron este cómic que editó Panini, que en realidad son 2 cómics en un número. Son los números de Boba Fett de los cómics Age of Republic y Age of Rebellion, que son como unas antologías que van siguiendo distintos personajes en épocas específicas. Y sobre todo en el de Age of Republic, que vemos a Boba de chiquito haciendo medio como la primera misión en serio que hace con su padre, con Jango. Y de vuelta aparece esto del código, pero es qué código le había dado su padre en ese momento, y era el legado. Que también Claro. es súper interesante para analizar cómo el primer código que tiene Boba en ese sentido es: mi padre me tuvo, pidió un clon de él que fuera su hijo porque quería que alguien siguiera su legado cuando él muriera. Y cómo lo afecta eso, y cómo ese código arranca ahí y después se va transformando en todos estos que ya venimos hablando. Es súper interesante, y también me parece que hay una chance de que, bueno, entre esto del cómic y todo lo que hablamos de Clone Wars, y sabiendo que Dave Filoni es productor de la serie, es parte de la Ujú. serie, yo creo que vamos a ver una cuestión medio circular, ¿no? Donde Boba vuelve a todos estos conceptos, empieza a pensar en, bueno, ¿cuál era mi código cuando yo era chico? ¿Qué representaba para mí? ¿Qué representaba para mi padre? ¿A mí me importa tener un legado propio? ¿Cómo hago eso? Creo que vamos a ver todo eso, sobre todo, como digo, sabiendo que está Filoni ahí. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que gran parte, por eso mencionaba antes esto, esta búsqueda de cómo posicionarte, se quiere por ahí no de una manera intencional, sino simplemente porque estoy ahí y no hay nadie para cubrir ese rol. Entonces prefiero cubrirlo yo y poder tratar de moldearlo hacia ciertos valores, si se quiere, ¿no? Que haya otra persona mucho peor, como fue Java en su momento, no sé, ¿viste? O cubriendo un poco ese rol de Crime Lord. Creo que sería interesante ver algo así, ¿no? O incluso me lo imagino hasta por ahí con algún salto en el tiempo, entonces ya por ahí un poquito más asentado y por ahí tratando de cambiar las maneras en las que ya venía haciendo las cosas. No sé, hay muchas cosas para ir cambiando o para ir jugando ahí, ¿no? Con la nueva serie. Pero definitivamente creo que lo circular, que además sabemos que les encanta, además de la conexión con con otras historias, algo por ahí para mí va a haber. Esa cuestión de la búsqueda de la identidad, también incluso para un Boba Fett grande ya, ¿no? Porque es ya bastante adulto Sí. en ese punto de la historia. Entonces creo que puede ser que haya algo por ahí, ¿no? De búsqueda de valores. Siempre hay algo que vuelve, que lo mencionamos un montón ya, pero es el tema del código. Sí. Entonces, yo creo que es imposible hacer una historia mandaloriana y no tener esos valores del código. En Mando pasó un montón en su búsqueda, ¿no? Del Old Way, de sus maneras de vivir su identidad mandaloriana y cómo la fue resignificando. Yo creo que también en Boba Fett vamos a ver algo así. Por ahí a un nivel más personal o por ahí a un nivel más como de Bounty Hunter, no sé, más creo que con un submundo mucho más violento que el de Mando. Así que no sé, vamos a ver, pero definitivamente creo que va a haber una búsqueda ahí de identidad. Sí, totalmente. Hablando del legado de Boba en cuanto a, bueno, su legado en el lore, ¿no? ¿Qué representa él con respecto a su padre? ¿Qué va a dejar él en el universo de Star Wars? Si hay alguien que tiene, que se mete en el mundo del legado ya en términos meta, es Boba Fett, absolutamente. Esto se quiso reflejar un poco en el mini documental Under the Helmet, debajo del casco, que sacó Disney Plus en noviembre pasado. ¿Qué te pareció el documental ese, Gon? Eh,
A mí me gustó mucho. Igual pues, entiendo que soy un poco imparcial en esto, No pasa porque nada, sí, bueno, sí. porque bueno, es Boba Fett, pero creo que está muy piola recorrer un poco los inicios. Porque creo que hay un montón de cosas interesantes de Boba Fett, porque si hay algo que no podemos negar es que es un fenómeno y Total. siempre lo ha sido en los últimos años. Y creo que es un personaje con, no nos olvidemos, 4 líneas en Empire, o sea, tenía 4 líneas de diálogo en toda la película, y sin embargo fue uno de los personajes más queridos por los fans, por el fandom en general, ¿no? Creo que bueno, en este documental se pueden ver un montón de cosas, no solo desde el inicio de las primeras apariciones, cómo fue un poco la inspiración para crearlo y tratar de explicar o encontrar un porqué. Eh, Boba Fett es tan querido y es tan amado y es uno de los personajes preferidos y hoy por hoy volvemos de nuevo a saldar esa especie de cuenta pendiente que nos había quedado con la historia del personaje. Totalmente. A mí el documental me gustó mucho. Me parece que tiene el nivel del material de archivo que hay. O Es sea, excelente. uno entiende que, bueno, lo hace Lucasfilm. Lucasfilm es quien tiene acceso a ese material. Pero de todos modos, el laburo de buscarlo, encontrarlo, seleccionarlo y aprovecharlo que tiene ese documental es simplemente impresionante porque realmente hay escenas que son nunca antes vistas y son muy buenas. Rescato muchísimo las pruebas del traje que le hacen tipo en un garage a un chabón, que son una locura. Y la primera aparición oficial de Boba, que es en ese festival que se hace en el barrio de George Lucas porque a él le pintó. O sea, creo que la historia de origen más falopa que pueda haber en el universo, pero mal, porque por ahí uno a primera impresión o a primera vista diría, bueno, la primera aparición de Boba en Empire, pero no. Después en el documental nos enteramos de la primera aparición oficial en ese desfile, como decías vos, Juli. Algo totalmente súper random. Aparte no eran imitaciones del traje, porque Los obviamente la trajes película todavía no oficiales había que se usaban en salido. la película. Es el traje oficial, son los props oficiales de la película. Me acuerdo que, bueno, en esa escena, ¿no? Esa escena, ese pequeño video que rescatan, está también Vader. O sea, el traje oficial de Vader En el de la desfile. película en el desfile. O sea, están Vader y Boba Fett, los dos desfilando. En esa especie de desfile en una ciudad, en la ciudad de George, que también cuando estaba leyendo un poco y demás, muy cerquita creo que había una especie como de HQ de Lucasfilm en ese momento, entonces bueno, por eso era el sentido, tenía sentido que fuera el parade Sí. ahí, pero bueno, nada, y me parece muy loco eso por un lado, segundo también la aparición en el festival en el especial de Especial. Navidad, el especial de Navidad también, que es muy loco porque vemos un Boba Fett que en Mandalorian después recanonizan El el arma. rifle, Sí. exactamente, que es como una especie de tridente que después, bueno, en Mando lo vemos como su rifle oficial, ¿no? Con las dos puntas y demás. O sea, imagínate el nivel, y quiero De rescatar esto impacto. porque, a ver, totalmente, no solo el nivel de impacto, sino que es algo que no es ninguna novedad, pero el nivel de lo curado que está el universo por Filoni y demás al punto de hacer esas pequeñas conexiones totalmente mínimas. O sea, el arma de un personaje de un especial de Navidad que ocurrió hace 30 años, pero bueno, Infame, además, especial, porque no. infame. Porque, tipo, el especial no existe de manera oficial, excepto ese corto que ahora está en Disney Plus, que es lo único que quisieron rescatar. Entonces, realmente, no. Tipo, todo lo que hay Sí, sí. atrás de todo esto es una locura. Lo mencionan brevemente en el documental también y lo pueden ver en profundidad en el episodio de Toys That Made Us de Star Wars. Todo lo que Correcto. pasó con el rifle de mochila de Boba Fett, que los muñecos llegaron sin ese rifle porque antes, tipo, les dijeron que no podían estar porque eran peligrosos para los niños y no llegaron a cambiar el muñeco, entonces venían sin el rifle con un pedido de disculpas. Sí, sí. Todo eso, todo ese ruido, toda esa bizarrez en algo que empieza siendo tan de nicho como Star Wars, si bien fue un éxito absoluto, tiene un componente de nicho o nerd, si se quiere, pero toda esa cosa, toda esa bola que se empezaba a correr de cosas, empiezan a preparar este terreno de leyenda, ¿no? De alguien que es más de lo que aparece a primera vista en pantalla. Incluso,
las figuras, la figura que mencionabas, que tenía el problema del lanzacohetes, que era peligroso según las regulaciones y demás, llegó antes de la película. O sea, estamos hablando de lo, no quiero decir los primeros, pero si nosotros ahora estamos en esta posición en la cual estamos discutiendo el rol que tenemos con el hype y Sí, demás, imagínate en ese totalmente. momento. Estamos hablando de figuras, de personajes no lanzados todavía, porque nadie lo conocía hasta ese momento. Te mandaban la figura meses antes de la película para hypearte por este nuevo personaje. Imagínate vos un niño o niña en ese momento a recibir, porque creo que era por lista de correo Sí, y sí, demás, te sí, era mandaban así. las figuras. Y recibir en tu correo la cajita y la abrís y hay un personaje que tiene una armadura mezcla entre medieval, medio espartano, tiene un lanzacohetes en la espalda, un rifle, es color verde como medio militar, una armadura. ¿Qué es esto? Porque hasta ese momento ya verlo, ¿no? Con el visor en forma de T, que es súper icónico, que incluso fue tan icónico que lo tomaron como una especie de referencia para Los las Mandalorian, armaduras sí. mandalorianas en general, tal cual. Hasta ese momento por ahí vos tenías una imagen así tan icónica de villano de Vader nada más, hasta ese momento, ¿no? Entonces, yo me imagino el hype y la locura de poder recibir esa figura en ese momento en tu casa y decir, ¿qué es esto? Necesito ir ya al cine porque creo que si eh, en la mente de los productores, en la mente de George también en ese momento es como, ok, nuestra primera película fue un éxito, ahora tenemos que hacer algo que sea 10 veces más. No es Totalmente. que queremos hacer algo que lo supere, o sea, ya llegamos a esto, fue un éxito comercial y ni hablar que, bueno, hoy por hoy el éxito, digamos, y el hito que es en la cultura popular, ¿no? En la cultura pop en general, pero en ese momento es, bueno, tenemos que hacer algo para impactar. Creo que Boba Fett cae un poco también en eso. Y de nuevo, estamos hablando de un personaje que en esa película tiene 4 líneas nada más y creo que aparece en menos de 10 minutos en toda la película, haciendo la sumatoria de minutos en pantalla. Pero este, creo que gran parte de esa anticipación, el misterio, el diseño en sí del personaje, algo que no habíamos visto hasta ese momento, no lo habíamos visto nunca en el universo. Estamos hablando de nuevo, situémonos, ¿no? En la línea temporal. Recién empezaba el universo de Star Sí. Wars, no teníamos la cultura de universo expandido que tenemos ahora. Recién estaban comenzando todo, eran como las piedras fundacionales, si se quiere, de todo lo que viene después. Este, Incluso me gusta porque parte de los primeros conceptos para Boba Fett eran como una especie de supercomandos del Sí, imperio, ¿no? O sea, eran sí. como una especie de soldados elite, porque claro, teníamos ya los Stormtroopers, ya con una imagen súper reconocible, ¿no? Todo el mundo hoy El por hoy casco, le seguro. hace el casco y lo puede reconocer, tal cual. Capaz por ahí, no con el nombre, pero sí te dicen, ah, Star Wars. Bueno, entonces quería encontrar como superar eso de alguna Sí. manera y tratar de tener una especie de elite en todo ese ejército imperio que estaban construyendo, ¿no? Tener una especie de soldado de élite. Y Que es ahí nace también el concepto. Que es también a lo que se vuelve después para crear a los mandalorianos, digo, también se vuelve a ese Exactamente. concepto, se mezcla bien con el traje que terminó siendo de Boba Fett y como que esas dos cosas se unen hasta crear en la época de Clone Wars el concepto de Mandalorian. De nuevo el círculo, De ¿no? nuevo el círculo, totalmente. Es súper interesante que a un par de cosas que decís. Una, el tema de las 4 líneas, las voces. Aprovecho para mencionar mi única crítica. Lo único que no me gustó del documental y es cómo absolutamente borraron al actor que le puso la voz original en esas películas antes de que fuera reemplazada con la de Temuera Morrison, que se llama Espérate, Jason bueno. Wingren. Tipo, ese tipo de cosas de Star Wars, lo mismo que hacen con tipo no habilitar la versión original el corte original de la primera Star Wars y ese tipo de cosas, tiene como esas obsesiones de no, bueno, la versión que existe y la única que existió es la última y te borran a gente que laburó, eso no está bueno. Que es lo mismo que pasó con el recanon, ¿no? O sea, cuando volvieron a. Está bien, haciendo las salvedades, ¿no? De que había que poner una especie de orden a Sí, todo el universo. Pero también borró un montón de historias, borró un montón de representación en el universo, ¿no? Creo que sí, estoy de acuerdo con vos, esa crítica que, aunque se tendría que haber alguna especie de mención, porque, o sea, existe
existen otros actores que le dieron, personificaron a Boba en ese momento, ¿no? Por más que de nuevo fueran 4 líneas y pocos minutos en pantalla, Es que no le incluso. quita, no le quita importancia. Es que incluso meten el homenaje a Jeremy Bullock que murió hace poquito y Sí. es excelente, tipo, que me puse a llorar en ese momento porque está muy, muy bien armado el homenaje a él. Entonces, es medio feo que justo que también saquen a Jason ahí que tuvo una parte. Mencionabas este tema de la recanonización y del material de Legends. Creo que después de este principio de la leyenda que se crea con estas cosas, y ya una vez que pasan las películas, eh, creo que durante los años 80, durante la segunda mitad de los años 80, si bien todo Star Wars perdió bastante popularidad porque no había nada afuera, Boba Sí. Fett fue parte de eso y lo que se mantuvo de él fue por estas cosas que ya mencionamos. Pero en los 90 es súper interesante que el personaje vuelve a explotar por Legends. Porque los autores que empezaron a escribir libros y cómics para Star Wars en esa década eran conscientes de la popularidad del personaje, eran fanáticos del personaje. Y empezaron a escribir historias sobre él. Historias tipo sobre cómo era Boba Fett antes de la trilogía, historias sobre Claro. cómo Boba Fett sobrevivió al Sarlacc Pit y cosas que pasaban después. Realmente no solo mantuvieron la popularidad del personaje, sino así como Legends sostuvo a Star Wars durante todos los 90, también sostuvo a Boba Fett y lo impulsó y lo hizo más popular todavía. Habla de nuevo del amor que tiene el fandom con el personaje, este, por todo lo que estamos charlando, ¿no? O sea, creo que caló y caló muy fuerte en general, ¿no? En todos los fans y en la franquicia. Y creo que otro de los puntos muy interesantes, y creo que también por esto fue muy importante en lo que fue Legends, bueno, el ahora Legends, el universo expandido en ese momento, fue que prácticamente no sabíamos nada. Entonces, era un oasis creativo para realmente crear lo que quisieron, o sea, generar las historias que tuvieran ganas, porque el personaje, más allá de que había como ciertos lineamientos, la apariencia, que es Sí. súper importante porque es súper icónica, que era un cazarrecompensas, que tenía que ser medio ese rol badass, gunslinger, ¿no? Misterioso, que solamente entra, mata y viene por la recompensa y se va. Bueno, entonces, tomando esos, que son también como historias bastante convencionales, ¿no? En el universo. Y creo que tomar esos aspectos y después decir, bueno, puedo crear la historia que yo quiera, porque realmente, historia de Bounty Hunter, puedes crear lo que vos Sí. quieras. O sea, le puedes poner una misión que se te cante y puedes hacer una historia, y si la historia está bien narrada y es interesante, a la gente le va a encantar. Y también le va a encantar por esto que había un espacio, o sea, había una demanda de historias del personaje. Sí. Entonces, bueno, parte entre la demanda, parte entre que empezaron a aparecer nuevas historias, parte también en ganas de ver nuevas cosas del personaje y también un poco mantener el legado, porque como decís vos, hay una especie de ahí vacío de historias, hasta que después, bueno, se empezó a reactivar de nuevo la franquicia, pero en ese momento no teníamos nada más que Legends, o sea, que el universo expandido. Así que nada, creo que la popularidad de Boba Fett fue construyéndose de a poquito. Empezó por ahí con algo y cada vez fue una bola de nieve que se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y fue tomando un montón de relevancia para el universo como lo vemos ahora. Sí, totalmente. Y me parece que también eso que vos hablás del amor al personaje, de cómo esas historias se construyeron de ahí, tipo, se agarró ese espacio vacío y se habló de él absolutamente desde el amor al personaje. Después se vuelve a usar. Una vez que George Lucas entra como, bueno, este es mi reino y yo hago lo que se me canta y le da su propia historia de origen al personaje, Sí. ahí los autores, de vuelta, hacen lo mismo con otro foco, pero también está construido el amor. Primero, hasta la compra de Disney, bueno, George Lucas ahora dice que el origen de Boba Fett es este. Ok, ¿cómo conciliamos las dos cosas? ¿Cómo conciliamos el Claro. universo de Legends con esto que dijo George Lucas? Y empiezan a crear historias donde van retocando cosas de Legends para que se acomoden mejor a la explicación de George Lucas. Y después, una vez que todo eso pasa a dejar de ser canon, pasa a Legends y existe la oportunidad de trabajar sus propias historias, bueno, tomemos los lineamientos, tomemos quién es Boba Fett en la trilogía original, quién es en las precuelas, quién es en Clone Wars,
cómo construimos a partir de eso. Y ahí es donde empiezan a aparecer también estas ideas, bueno, hablando de circular, ¿no? Hacemos circular también el video, que hablamos de ser un foundling. La idea que ponen Filoni y Favreau de, che, hagámosle un foundling como el Mando, tiene que ver un poco con, bueno, unir todas esas piezas que había dejado George Lucas, atarlas también en homenaje a esas cosas de Legends, porque si bien no existía el concepto de foundlings, el origen de Boba Fett en Legends tiene una idea muy similar, en realidad porque a Jango lo adopta un mandaloriano, entonces, que incluso el nombre de ese mandaloriano que lo adopta en Legends está escrito en el código que Boba muestra a Mando, su cake o keychain, no me acuerdo cómo se llama ahora, que le muestra a Mando en la temporada 2. Entonces existe también esa porción de homenaje a Legends, y ahí es cuando se notan los mejores autores, los mejores creativos que tiene Star Wars, que son los que son capaces de sintetizar todo eso, sintetizar el personaje, la narrativa, a dónde tiene que ir, el marketing, el homenaje, lo hacen todo. Totalmente, bajo la supervisión de Filoni siempre, ¿no? Que Sí, es como sí, la sí. gran mente maestra de todo este esquema. Hay algo muy interesante ahí que post adquisición de Disney, en esta especie de nuevo universo expandido, por llamarlo de alguna manera, en el nuevo canon, eh, hay un montón de cosas del viejo canon recicladas. Sí, Ideas que realmente eran muy buenas y funcionaban, con un giro, por supuesto, para moldarse dentro del claro. gran rompecabezas del nuevo canon. Pero hay un montón de cosas, como por eso digo que el tema de traer de nuevo a Boba Fett, como también pasó en el viejo canon, cómo escapó del Sarlacc y demás, es algo que probablemente vayan a reciclar también. A ver, ya lo reciclaron Siendo que sobrevive, sí. al hacer que esté vivo, tal cual. Pero bueno, creo que hay por ahí algo que vale la pena rescatar. Incluso sabiendo que está Robert Rodríguez. O sea, yo creo que no van a faltar escenas de sangrientas y de acción. Así que me parece que hay algo muy importante, volviendo a lo que hablamos antes, de rescatar y mantener un poco viva la llama de historias del viejo canon que la gente tanto amaba y tanto quería. Si bien no todo puede formar parte de este nuevo canon de ahora, creo que hay muchas cosas que por ahí no es el mismo personaje, pero la esencia o la historia, el arco, de alguna manera se traspasan, ¿no? Total. Eso me parece que está muy piola y un poco habla de esto de mantener el legado y hacer un poco de rendir un poco de homenaje. Y también, que no es algo menor, mantener viva e interesante el universo. Porque está bien, por ahí nosotros los dos que somos fans, pues, nos va a gustar cualquier cosa que salga de Star Wars, ¿no? Pero tratando de ser un poco más objetivos. Hay historias que yo realmente no sé cuánto tiempo se pueden sostener en el tiempo. Total. Entonces, al tener un universo que realmente es muy rico y tener prácticamente posibilidades infinitas, está bueno ver nuevas historias. Está bien que por ahí es un poco raro lo que estoy diciendo hablando de nuevas historias porque estamos hablando de personajes viejos que vuelven, ¿no? Pero no dejan de ser nuevas historias porque es algo que realmente hasta el día de hoy no teníamos y es una manera de traerlo para el presente. Sí. Entonces creo que es un poco también ser inteligentes y pensar o tratar de diagramar un poco de esquema a futuro. No te digo a un nivel Marvel, pero tratando de acercarse lo más posible, ¿no? De tratar de hacer una especie de línea o plan, ¿no? Conectando muchas historias que lo empezamos a ver, como dijiste vos, en este especie de proto-Mandoverse. Bueno, Eh, creo que ahí estás en algo y quería hablar de esto para ir cerrando, que es que otra de las cosas que habló Robert Rodríguez y Filoni en la última entrevista que dieron es que prometieron sorpresas todos los episodios y que sí, remarcaron que Boba es un personaje tan conectado a toda la saga Skywalker, tipo, porque atraviesa todas las trilogías, excepto las secuelas todavía, porque no sabemos claro. dónde termina su camino, pero atraviesa las dos trilogías anteriores, toda esa época, todos los personajes que se te ocurran han cruzado camino con él. Entonces, él básicamente piensan a Boba en ese sentido como un nodo de cameos, o sea, es muy fácil asociar gente a Boba y generar cameos para una serie. Entonces, como que se esperan muchas sorpresas. Que es algo que ya probaron, que saben balancear muy bien con la segunda temporada del Mando, que es absolutamente así.
Y en ese sentido también uno empieza, ¿no?, a especular, bueno, ya desde Cobb Vanth, que apareció en la segunda temporada de Mandalorian, pero que es un personaje de los libros, Así. hasta Bounty Hunters famosos de las películas o de las series, como puede ser Bossk, como puede ser Dengar, como puede ser Cad Bane, o algunos que van más allá y ya dicen tipo, no sé, que aparezca Okira de Solo porque tuvo relación con Boba Exacto. en el cómic que salió ahora de World of the Bounty Hunters, o incluso hasta Omega de The Bad Batch, porque es como una especie de hermana de Boba, según vemos ahora. Realmente el terreno está dado para conectar todas las historias a él, y creo que, no sé si te parece lo mismo, le da un lugar a él también medio, no sé si de curador o de observador, o de nexo del universo Star Wars en cuanto por lo menos la época de la saga Skywalker. Es re loco porque el cómic de War of the Bounty Hunters tiene como núcleo Han y el cuerpo en carbonita de Han, porque Sí. justamente lo dice en el cómic, todos están conectados a Han, todos quieren... Todos le deben algo o Han les debe algo a ellos. Y con Boba siento que pasa lo mismo. Están todos conectados a él. Sí, sí, si bien el rol de Bounty Hunter te deja un poco ser una especie de observador imparcial de los eventos, de, por ejemplo, de la saga Skywalker, eh, por eso decía antes que me parece que Book of Boba Fett va a ser como una especie de puente y construyo sobre lo que dijiste vos antes, que puede servir como punto nexo para conectar un montón de historias. Y creo que el rol del Bounty Hunter o del Crime Lord es excelente, porque, o sea, pueden venir competiciones a él, pueden tratar de conectarlo en alguna especie de narrativo o historia mucho más grande que lo que pasa en Tatooine. Entonces me parece que estoy de acuerdo con esto que decís, que es una especie de rol central ahora, por ahí como lo tenía en el cómic de War of the Bounty Hunter Han Solo, ahora por ahí lo puede tener Boba Fett también, ¿no? No sé si debiendo a favores. Además, también tenemos que tener en cuenta que hay un montón de años que no sabemos qué pasó. O Sí, sea, 5 años, sí. son 5 años que podemos haber conectado de cualquier manera posible. O sea, se pueden haber pasado un montón de cosas en esos 5 años. Sin armadura, todo lo que Pero con también. nave, o sea, no es que se quedó solo en Tatooine necesariamente, porque la nave la recuperó. Exacto. Las posibilidades realmente son un montón en ese sentido. Sí, qué pasó con la armadura. O sea, hay un montón de cosas que se pueden construir y que se pueden explorar. A mí en lo particular me emociona un montón porque creo que es darle ese rol central a un personaje que se lo merecía hace mucho tiempo, me parece. Si bien tuvo relevancia y tuvo cada vez a lo largo de estos años más apariciones y más importancia en las historias, pero ahora es un rol central en una serie y eso me parece que está buenísimo. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, gente, yo estoy tipo súper ansioso con The Book of Boba Fett, sobre todo porque es la vuelta de Star Wars después de un año donde no tuvimos nada live action, tuvimos solamente serie Mal. animada, cómics y libros, que fue un montón, estuvo buenísimo, pero ya venimos queriendo algo live action y que además es el puntapié inicial para lo que va a ser un 2022 impresionante en cuanto a series de Star Wars, pero además creo que toda esta charla que tuvimos con Gonza nos deja realmente pensando. Es la hora de Boba Fett. Después de tantos años, después de tanto material un poco por los costados, después de una película cancelada que iba a dirigir James Mangold, bueno, Total. todo este proyecto vuelve, se concentra en esta serie y en 7 episodios, además, o sea, vamos a tener un montón de tiempo para estar con Boba, para explorarlo, para ver todas estas cosas. Y me parece que finalmente y más que nunca se le va a hacer justicia y todo el mundo va a poder sentir lo que los fans de Boba Fett sintieron desde ese desfile en el 78. Es una deuda pendiente. Para mí esta era la gran deuda pendiente de Star Wars como franquicia. Tener a Boba Fett en un rol central, si bien lo tuvimos en cómics, lo tuvimos en libros y demás, digamos, en un producto audiovisual, ¿no? En una Sí, serie o en una película. Me parece que era una deuda. Es algo que ya se venía, me parece, preparando, ¿no? Creo que eventualmente sabíamos que iba a pasar con este revival de Star Wars, de series, y más después del éxito del Mando temporada uno, ¿no? Porque obviamente en temporada 2 ya sabíamos que iba a pasar, pero total, digo, sí. en temporada uno ya sabíamos que por algún lado tenían que venir, ¿no? Eh, yo por ahí en un momento pensé que iba a venir más por el lado de lo animado.
en algún momento dije, bueno, vamos a tener por ahí una versión de serie con un Boba Fett central, pero en animación. Y me encanta que sea live action. La verdad que me parece que es una decisión súper acertada. Es un riesgo, o sea, es un desafío grande en el sentido de que hay como muchas expectativas, ¿no? De la serie, pero creo que, como dijiste vos antes, como puntapié para este año, estos 2 años por ahí que se vienen de Star Wars, que se viene con muchísimo contenido, con muchas series que se van a conectar y también preparándonos para por ahí el próximo gran evento, ¿no? Que se venga, como una especie de conexión Total. de series, muy a lo Disney, ¿no? Como Disney ya ha hecho con otras franquicias, creo que está un poco tratando de imitar esa, a menor escala, ¿no? Tratando de imitar un poco esa idea, ¿no? Que también ya lo vimos un montón en las series animadas, pero creo que ahora lo vamos a empezar a ver también en el live action y lo vamos a ver un poco más incluso con películas. Nada, yo estoy súper entusiasmado. Creo que es un gran año. Este año que viene es un gran año para Star Wars. Vamos a tener de todo. Aparte, vamos a tener para todos los gustos, que para mí eso Totalmente. también es súper importante. Totalmente. Porque para lo que vos quieras, podés ir a buscar. Hay un producto de Star Wars para cada persona. Totalmente, con Obi-Wan para los clásicos, con Andor para los que quieran algo nuevo más en el estilo de los espías, Bad Batch para la Sí. gente que le gusta las animadas, Book of Boba Fett, Mando temporada 3 para seguir con lo que ya veníamos, realmente va a haber para todos los gustos. Gracias Gonza por acompañarme en este primer video del canal de YouTube de Conurbano Galáctico. ¿Por dónde te pueden encontrar en las redes, Gon? Ahí me pueden seguir como Gonzafer7 en Twitter y en Instagram. Básicamente esas son mis redes principales. También me pueden encontrar en Twitch como Gonzafer7. Estoy haciendo poco contenido en Twitch, pero bueno, más fuerte me van a encontrar en Twitter. Así es, recuerden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, seguirme en redes en @Julián Caper, Caper con K en Twitter y @Julián Caper _ en Instagram. Esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima en el Conurbano Galáctico.